Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los apasionados seguidores de las series turcas y por supuesto, de dos de sus estrellas más brillantes, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desentrañar un asunto que ha generado un sinfín de debates, especulaciones y en ocasiones, hasta malentendidos, la supuesta crítica de Kerem Bürsin hacia la actuación de Hande Erçel. Vamos a analizar la verdad detrás de esas afirmaciones, a examinar qué hay de cierto en todo este revuelo mediático y, lo más importante, a comprender la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Ya saben, el universo de las series turcas, al igual que otros ámbitos del espectáculo, puede ser un crisol de rumores, noticias tergiversadas, interpretaciones sesgadas y a veces incluso de noticias falsas. Por eso es fundamental que abordemos este tema con una perspectiva informada, analítica y sobre todo con una mirada crítica. Así que prepárense para un análisis profundo, para desmenuzar cada detalle, para examinar las fuentes y juntos desentrañar la verdad detrás de este asunto. Nuestro objetivo es comprender mejor la relación entre estos dos talentosos actores, el impacto de sus declaraciones, y sobre todo, la realidad de sus carreras profesionales. Pero antes de que nos adentremos en el tema principal, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma increíble de mantenerse al día con todos nuestros vídeos, análisis, noticias y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas, y además, es una manera de apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a crecer. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Muchas gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí arranquemos con el plato fuerte. La supuesta crítica de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Esta frase, como muchos de ustedes ya sabrán, ha circulado ampliamente en redes sociales, foros de discusión, medios de comunicación especializados en el entretenimiento turco y, por supuesto, en conversaciones entre los aficionados a las series. A menudo se presenta como un enfrentamiento, una rivalidad profesional, o incluso como una falta de respeto por parte de Kerem hacia Hande, especialmente después del éxito arrollador que ambos cosecharon juntos en la serie Love is in the Air, la cual los catapultó a la fama internacional y les ganó una legión de seguidores en todo el mundo. Lo primero que debemos aclarar, y que es fundamental para abordar este tipo de situaciones, es que, como en muchos casos similares en el mundo del entretenimiento, gran parte de la información que ha circulado sobre este tema es producto de la especulación, la descontextualización y, en ocasiones, la manipulación de la información. Es decir, se han tomado fragmentos de entrevistas, comentarios en redes sociales, noticias de prensa con titulares sensacionalistas y, en general, se ha utilizado todo tipo de material para crear una narrativa que en realidad dista mucho de la verdad y que en muchos casos está motivada por la búsqueda de clics, la amplificación del drama y, lamentablemente, por el morbo. Para entender la situación real, y para formarnos una opinión basada en hechos y no en especulaciones, es fundamental analizar el contexto en el que se originaron estas supuestas críticas. Kerem Bürsin y Hande Erçel trabajaron juntos durante 2 temporadas en Love is in the Air, una serie romántica que se convirtió en un fenómeno global, conquistando a audiencias de todo el mundo y consolidando a ambos actores como estrellas internacionales. Además del éxito profesional, la serie también tuvo un impacto en sus vidas personales, ya que durante el rodaje, ambos actores iniciaron una relación sentimental que acaparó la atención de los medios y de los fans. La química entre ellos en pantalla, su carisma, y la conexión que irradiaban, tanto en la ficción como en la vida real, generaron un gran interés y una fascinación por parte del público, quienes seguían cada paso de su relación y analizaban cada detalle de sus interacciones. Ahora bien, ¿dónde surge el rumor de la crítica de Kerem? La base principal de estas afirmaciones se encuentra en algunas declaraciones que Kerem Bürsin ha realizado en entrevistas a lo largo de su carrera, donde ha hablado sobre la importancia de la formación actoral, el estudio constante, la preparación exhaustiva, y la necesidad de comprometerse a fondo con el oficio de la actuación. En estas entrevistas, Kerem ha expresado su propia visión sobre cómo se debe abordar la actuación, enfatizando la necesidad de la práctica, el trabajo constante, la búsqueda de la excelencia y el estudio de las técnicas de interpretación como elementos fundamentales para crecer y mejorar como actor. El problema, y aquí es donde se genera la controversia y la malinterpretación, es que en muchos casos, estas declaraciones de Kerem se han interpretado erróneamente como una crítica directa a Hande Erçel y a su trayectoria profesional.
Se ha asumido, de manera apresurada e infundada, que Kerem, al hablar sobre la importancia de la formación actoral, estaba menospreciando, o al menos restándole valor, al trabajo de Ande, quien, en ese momento, no contaba con una formación académica tan sólida como la suya. Sin embargo, si analizamos las palabras de Kerem con objetividad, sin dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios, podemos notar que en ninguna de sus declaraciones hay una mención explícita a Ande, ni una crítica directa a su desempeño o a su trabajo. Simplemente Kerem está compartiendo su propia experiencia, su visión personal sobre el oficio de la actuación, y su perspectiva sobre los elementos que considera esenciales para desarrollar una carrera exitosa y, sobre todo, para alcanzar la excelencia en la interpretación. Es importante recordar que Kerem Bürsin sí tiene una formación académica en actuación. Estudió en Estados Unidos, donde adquirió una base teórica y práctica que respalda sus opiniones y su forma de entender el oficio. Esta formación le proporciona una perspectiva particular sobre la actuación, y le ha dotado de herramientas y conocimientos que, obviamente, influyen en su manera de abordar sus proyectos y de evaluar el trabajo de otros actores. Sin embargo, es crucial entender que el hecho de tener una formación académica no convierte a Kerem en un actor superior a aquellos que no la tienen, ni tampoco implica que sus opiniones sean las únicas válidas o las únicas correctas. Simplemente tiene una perspectiva diferente basada en su propia experiencia y en su formación. Por otro lado, es fundamental recordar que Ande Erçel, a pesar de no tener una formación académica formal en actuación al inicio de su carrera, ha demostrado una gran dedicación, un talento natural y una capacidad de aprendizaje sorprendente. A lo largo de los años ha ido mejorando su técnica de interpretación, ha asumido roles cada vez más complejos y desafiantes, y ha demostrado su capacidad de crecer, adaptarse y evolucionar como actriz. Además, ha tenido la oportunidad de trabajar con directores y actores de renombre en la industria turca, lo que le ha permitido aprender y perfeccionar su oficio, y adquirir experiencia valiosa que ha enriquecido su trabajo. La realidad es que en la industria del entretenimiento, y específicamente en el mundo de la actuación, existe una gran diversidad de trayectorias, de experiencias y de formas de abordar el oficio. Algunos actores optan por la formación académica, buscando una base teórica y práctica sólida. Otros, en cambio, aprenden a través de la experiencia, del trabajo en el set, de la observación y de la práctica constante. Ambos caminos pueden ser válidos, exitosos y pueden llevar al éxito profesional. Lo importante es el compromiso con el trabajo, la dedicación, la pasión por la actuación, la disciplina y la búsqueda constante de la mejora. No hay una fórmula única para triunfar en este mundo, y cada actor encuentra su propio camino y desarrolla su propio estilo. Además, es crucial considerar la relación personal entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Después de su trabajo en Love is in the Air, y a pesar de haber finalizado su relación sentimental, ambos han mantenido una relación cordial, respetuosa y profesional. No hay evidencia, ni en sus declaraciones, ni en sus acciones públicas, de resentimiento, de conflictos o de malas intenciones entre ellos. Por el contrario, ambos han expresado, en diferentes ocasiones, su respeto y admiración mutua. Han hablado de su trabajo juntos con cariño, han reconocido el impacto positivo que tuvieron el uno en la vida del otro, y han demostrado que mantienen una relación basada en el profesionalismo y el respeto. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la supuesta crítica de Kerem Bürsin hacia Ande Erçel? En primer lugar, podemos concluir que la supuesta crítica es en gran medida una exageración, una manipulación de la información y una tergiversación de las declaraciones de Kerem Bürsin. Las opiniones de Kerem sobre la importancia de la formación actoral, el estudio y la práctica no deben interpretarse como un ataque personal a Ande, ni como un menosprecio a su talento. Son, más bien, una reflexión sobre su propia experiencia y su visión personal del oficio. En segundo lugar, podemos concluir que tanto Kerem como Ande son profesionales talentosos y exitosos, cada uno con su propia trayectoria, sus propias fortalezas y su propia manera de abordar el trabajo. Kerem tiene una sólida formación académica y una gran experiencia en la industria, mientras que Ande ha demostrado una gran capacidad de aprendizaje, una dedicación admirable y una capacidad de adaptación que le ha permitido consolidarse como una de las actrices más populares de Turquía y de la escena internacional. En tercer lugar, podemos concluir que la relación entre Kerem y Ande, a pesar de haber terminado su relación sentimental, ha sido respetuosa, cordial y profesional. Ambos han mantenido una actitud madura,
han reconocido el valor de su trabajo juntos y han demostrado que son capaces de mantener una relación de respeto y admiración mutua. Es muy fácil, especialmente en el mundo del entretenimiento, caer en la trampa de los rumores, las noticias falsas, las interpretaciones sesgadas y las especulaciones sin fundamento. Es importante que como espectadores desarrollemos una postura crítica, que analicemos la información con objetividad y que no nos dejemos llevar por las emociones o los prejuicios. Debemos buscar fuentes confiables, contrastar la información, verificar los datos y evitar dejarnos influenciar por los titulares sensacionalistas o por las opiniones de terceros que no están basadas en hechos verificables. Además, es fundamental que respetemos la trayectoria y el trabajo de cada actor, independientemente de su formación, su experiencia o su vida personal. Cada actor tiene su propio estilo, su propia forma de interpretar, su propia manera de conectar con el público y su propio camino. En lugar de juzgar o criticar, deberíamos apreciar la diversidad, la riqueza y la complejidad del mundo de la actuación. Deberíamos celebrar el talento, reconocer el esfuerzo y valorar la pasión que cada actor pone en su trabajo. Para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este análisis, por su tiempo y por su interés en este tema. Hemos explorado a fondo la supuesta crítica de Kerem Bürsin hacia Andercel, hemos desmitificado los rumores, hemos aclarado la verdad detrás de la información y hemos tratado de ofrecerles una perspectiva más clara y objetiva sobre este asunto. No olviden dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que realmente hubo una crítica por parte de Kerem? ¿Cómo ven la trayectoria de Ande y de Kerem? ¿Qué es lo que más valoran de su trabajo? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir explorando el fascinante mundo de las series turcas y a seguir compartiendo nuestra pasión por este universo. Así que por favor, denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y juntos, sigamos desentrañando los misterios, las noticias y las curiosidades de las series turcas. Hasta la próxima. Adiós.